Bienvenidos a nksystemas.com. Hoy vamos a trabajar con una distribución, la verdad que muy interesante, que es MX Linux. En las redes sociales siempre me preguntan, ¿alguna distribución que pueda utilizar para iniciarme en el mundo Linux? ¿O tenés alguna distribución para recomendarme que sea para equipos de bajos recursos? Si quiero recuperar un equipo viejo, una notebook o un desktop que es un poquitito viejo, tiene poca memoria RAM, tiene 2-3 GB de RAM. La verdad que MX Linux es la solución para muchos, ¿sí? Me dejó muy sorprendido la fluidez con la que trabaja esta distribución y sobre todo me resulta muy cómoda porque está basada en Debian y nosotros, como sabés, somos fan de Debian. Así que lo que vamos a ver ahora es cómo hacer la instalación. Si sos nuevo, si venís del mundo Windows, si querés probar Linux, esta es una recomendación que hago, ¿sí? Porque es muy interesante. Lo primero que vamos a hacer, voy a explicar todo de cero para aquellos que vienen, que no saben mucho, desde dónde descargar, cómo crear una máquina virtual para que hagas una prueba, y la instalación te va a servir tanto para una máquina virtual como para el mundo físico, ¿sí? Si lo querés poner en una partición compartir con Windows, o directamente te decidís e instalás este Linux como tu sistema operativo principal. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página de descarga, que es MX Linux, en la sección de Download, y lo que me pareció muy interesante también es que soporta, ¿sí? Fíjate, 32 bits, o sea que para equipos que tienen 2 GB de RAM o menos de 3 GB en realidad, pero por lo general algunos equipos tienen 2 GB. La verdad que va muy bien, ¿eh? Después tienes para 64 bits y tiene una versión que se llama AHS, que es para hardware más nuevo, digamos. Vamos a ir acá, cómo obtenerlo, te dice, podés bajar por torrent. Vamos a ir acá, yo fui a Direct Download, pues lo bajé directamente con el navegador para la versión final. Y vas a descargar, yo tomé esta ISO, que es la ISO estándar, de 64 bits. ¿Sí? Fíjate que es la que más se descarga, pesa 1,6 GB. También tenés, como te decía, la versión de 32 bits. ¿Sí? Y también la versión AHS, para hardware más nuevo de 64. ¿Sí? Muy interesante, la verdad. Y lo que voy a utilizar para crear la máquina virtual es VMware, en este caso la versión Workstation Pro. ¿Sí? Podés hacerlo sobre la versión Player, que es la gratuita, o como siempre, con VirtualBox también, que es una opción recomendada. Voy a crear la máquina virtual, voy a hacer una instalación típica, voy a seleccionar dentro de mis ISOs. Como podés ver, hay varios cursos que estamos viendo con Arch, con Linux, Debian, en fin, otras distribuciones de Linux, que estoy haciendo cursos y subir videos a YouTube también. Acá le vamos a dar siguiente, voy a seleccionar Linux y otro Linux 4X o superior, porque no existe la versión MX Linux, sí, para elegir. Así que le voy a dar siguiente, vamos a darle un nombre, MX Linux, la ubicación de los archivos, también MX Linux. Voy a darle un disco rígido de 20 GB, que es más que suficiente. Y voy a hacer una customización de hardware, le vamos a dar 2 GB de RAM. Esto más que nada para que sea un poquitito más fluido. Y le voy a dar 2x2, que son 4 núcleos. Esto equivale a un dual core físico, ¿sí? Le vamos a dar finalizar. Y la máquina virtual ya está creada, ¿sí? Así que vamos acá, Power On, y la encendemos. Automáticamente nos va a presentar la pantalla de instalación. ¿Sí? Vamos a elegir MX192. Si presionamos Alt F1 nos va a mostrar el proceso de inicio. Esto lo que va a hacer es cargar todos los drivers, levantar servicios, para poder mostrarnos la versión live. ¿Sí? Esto ten en cuenta que también lo podemos probar en el equipo sin necesidad de instalarlo. Bien, llegamos y como esto es una máquina virtual, vamos a ver la pantalla un poquito más chica, ¿sí? Fíjate que la versión MX192 está basado en Debian 10, ¿sí? Y se denomina patito feo. Por defecto, la versión live tiene un usuario que se llama demo, password demo, y la contraseña y el usuario root es root, ¿sí? Todo en minúscula. Vamos a cerrar y lo primero que vamos a hacer es ajustar la pantalla, ¿sí? Para que muestre un poquitito más grande.
Acá, más que nada porque es una máquina virtual, le voy a dar 1280, a ver si queda bien. ¿Sí? Se ve un poquito mejor, más grande. Y lo que vamos a hacer directamente es ir al instalador. Le vamos a dar a Installer, que está en el escritorio, ¿sí? Lo primero que te recomiendo que cambies es el teclado. Más que nada para que después cuando hagas la instalación puedas tener tu teclado y puedas poner contraseñas y quede todo bien. Vamos a darle acá a la tecla más. Donde dice variante vamos a ir a elegir España. Vamos a elegir Spanish Latin America. Le vamos a dar Add. Lo vamos a seleccionar al teclado de LATAM. Lo vamos a subir. Y el inglés, si querés, lo podés eliminar, ¿sí? No nos va a hacer falta. Le damos a aplicar. Y ya tenemos instalado. Ahí lo que está haciendo es guardando la configuración. Le damos OK. Y podemos lanzar haciendo Next el siguiente paso, que es el particionado de los discos. Y por defecto, MX Linux lo que tiene es que está pensado para alguien que no tiene conocimiento, ¿sí? Podemos correr la partición manualmente o dejar directamente que haga todo el particionado, ¿sí? Por defecto lo que hace es generar un sistema de archivo, el /root, el raíz de nuestro sistema de archivo, y además una memoria swap, equivalente a la memoria RAM, ¿sí? Que es lo recomendable. Después igual eso se puede ampliar, no hay problema. Y lo que tiene, que me pareció muy interesante, es que le podemos encriptar, ¿sí? El disco y las particiones poniéndole una contraseña. Esto es una opción muy interesante, avanzada de seguridad, sobre todo si queremos cambiar el disco, ¿sí? Y llevarlo a otro equipo para que no sea accesible. En nuestro caso, como es un laboratorio, no lo voy a encriptar. Acá lo que podemos hacer es decirle si queremos dejar un espacio libre. Por ejemplo, quiero dejar 2 GB libre, le voy a dejar 2000 megas, ¿sí? De los 20 GB que tiene el disco, va a trabajar con 18, de los cuales uno va a ser la raíz y la otra parte, pequeña parte, va a ser la instalación de la memoria swap, ¿sí? Que es la memoria de intercambio. Así que vamos, no le voy a dejar nada, ningún espacio libre porque voy a utilizar todo el disco. Le vamos a dar siguiente. Le vamos a dar que sí, le va a dar formato. Y mientras tanto va a instalarse, ¿sí? Acá lo que va a hacer es instalar, tenemos que tener tildado group, sobre todo si tenemos Windows, como te dice, instalado en otra partición, o si tenemos otra distribución de Linux. El sistema de donde va a instalar el group, ¿sí? Que es el manejador de sistemas. Y acá, como podemos ver, puedes ver el disco. Vamos a darle siguiente mientras se sigue copiando y comentando los distintos beneficios que tiene MX. MX Linux, vamos a darle el nombre a la máquina, el nombre de la computadora, el dominio, si tenemos, en mi caso es nksystemas.com, y porque si queremos compartir con, por ejemplo, computadoras en la misma red que tengan Windows o máquinas virtuales, nos pregunta acá, conviene dejarlo tildado para compartir archivos, ¿sí? Con Microsoft en la red. Y si pertenecemos a un grupo de trabajo, este es el momento de especificarlo. Le vamos a dar siguiente. Acá lo que nos va a pedir es la localización. No hace falta, ahora como podés ver está en inglés, pero haciendo estos cambios, después cuando reiniciemos el equipo, va a quedar completamente en español. Vamos a seleccionar nuestro país, Argentina español. Acá nos va a preguntar el reloj, ¿sí? La zona horaria, le vamos a poner América y vamos a ir a buscar Buenos Aires, que es el caso de mi ciudad, ¿sí? Y el formato, como queremos que aparezca, vamos a seleccionar este, le vamos a dar siguiente. Como ves, mientras vamos configurando, el sistema se va copiando al disco. Acá nos va a pedir una cuenta para utilizar el equipo. En mi caso le voy a dar nksystemas. Me va a pedir 2 veces el password, un password, y lo confirmamos. Y el password para el usuario root, que es el superusuario, ¿sí? Esta es la ventaja que tiene Linux sobre Windows, que utiliza un usuario, una cuenta de usuario por defecto, que no es administrador,
¿sí? El administrador, los permisos, los privilegios los tiene el root, que es el que puede actualizar, instalar software, ¿sí? Podemos elevar privilegios para hacer instalaciones, pero hay cosas que solo puede hacer el usuario root. Acá podemos tildar la opción de autologueo. Acá me va a mostrar los passwords, si pongo va a mostrar los passwords que puse. No es recomendable tener la opción de autologueo, ¿sí? Porque es mejor por una cuestión de seguridad. Se recomienda que vos coloques la contraseña cada vez que iniciás. ¿Sí? Fíjate que acá a la izquierda tenés una pequeña ayuda que te va dando. Y acá nos dice si queremos salvar cambios cada vez que se modifica algo, ¿sí? Lo podemos tildar. Le damos siguiente. Y lo que ya está terminado, digamos, hay que esperar que termine de copiar, ¿sí? Se está instalando Groove. Fíjate que la instalación es bastante rápida. Y ya que estábamos a comentar, MX Linux es una distribución de GNU que ha nacido como resultado de la cooperación de dos desarrolladores, ¿sí? De dos comunidades que han desarrollado MX Linux, que es Antix y Mepis, ¿sí? De ahí las iniciales. MX, algunos piensan que es una distribución generada y creada en México, pero no, en realidad es la cooperación de estas dos comunidades, Mepis y Antix. Por eso es MX Linux. Bien, acá como ves ya terminó de instalar y nos va a decir que finalicemos y automáticamente cuando cerremos esta ventana se va a reiniciar el equipo, ¿sí? Es lo que vamos a hacer para que comencemos a mirar nuestro MX Linux y a modificarle algunas cosas, ¿sí? Acá como podés ver podés apretar Alt F1 y vas a ir viendo todo el proceso de apagado. Nos va a pedir que quitemos el pendrive, ¿sí? Si estamos en el mundo físico, o quitar la ISO. Y acá como podés ver ya nos presenta, esto es Group, ¿sí? Nada que ver con otras versiones de Linux. Ya viene modificado un apartado gráfico más interesante. Va a comenzar a cargar. Y nos va a preguntar directamente, fíjate que inicia muy rápido. Vamos a seleccionar nuestro usuario y la contraseña que creamos en el proceso de instalación. Bien, no le vamos a tildar esta parte de la bienvenida, se la vamos a cerrar, que no la muestre más. Y acá le vamos a poner que actualice, nos va a preguntar, porque por defecto viene en inglés, y nos va a preguntar si queremos cambiarle el nombre a las carpetas, ¿sí? Fíjate que desktop se va a llamar escritorio. Si no te llevas muy bien con el inglés, te recomiendo que lo hagas. Si no, conservamos los nombres en inglés, ¿sí? Bien, vamos al inicio y como puedes ver está en español el sistema, ¿sí? Hay algo muy interesante que me gusta a mí, es la terminal, ¿sí? Que está muy bien lograda, fíjate los colores. Y lo que vamos a ver primero es dónde están los repositorios, ¿sí? Los repositorios son archivos que nos muestran desde dónde descarga software, ¿sí? Porque podemos usar la terminal o el entorno gráfico. Fíjate cómo nos muestra las distintas fuentes de dónde saca el software, ¿sí? Está utilizando la versión de Debian, ¿sí? Es una combinación de software que viene de la distribución Debian, sobre todo para las actualizaciones, ¿sí? Por eso es un sistema muy rápido porque aparte usa un entorno de escritorio que es XFCE, muy bueno, la verdad que es bastante fluido y se basa en las actualizaciones de Debian y además utiliza la comunidad, ¿no? Que dijimos, de MX. ¿Sí? Así que es muy interesante el logro que han hecho, ¿sí? Con esta distribución. Y lo que vamos a ver es, por ejemplo, cómo hacer instalaciones de software. Acá donde dice, por ejemplo, MX instalar paquetes, nos va a pedir siempre que instalemos paquetes o hagamos actualizaciones, la contraseña del root, ¿sí? Que la cargamos recién en la instalación. Y teniendo acceso a esta herramienta, MX instalar paquetes, podemos buscar, por ejemplo, una instalación de Google Chrome. Fíjate que acá como te dice que ese software más populares, ¿sí? Que se buscan para instalar. Tildamos la opción de Google Chrome
por ejemplo, y le vamos a dar instalar. Fíjate que no requiere que sepamos absolutamente nada, va a ser automático la instalación. Acá podemos ver los paquetes, ¿sí?, que va a instalar. Este es el nombre del paquete y le vamos a dar OK. Se va a conectar a internet, automáticamente va a descargar el paquete. Si ahora lo que quiero es que veamos también la posibilidad de instalarlo a través de la terminal, ¿sí? A mí me gusta mucho la terminal, como sabrás, soy administrador de sistemas y la terminal es fundamental para dejar de ser un novato también, familiarizarse con la terminal. Después te voy a dejar un enlace también en la publicación que te va a llevar a ver el curso de Debian, porque como está basado en Debian MX, si querés aprender un poco más de Linux, publiqué unas clases y si no tengo un curso en Udemy, también que es un curso más completo, ¿sí?, más complejo, tiene mucha temática y cosas interesantes de la terminal sobre todo, para poder aprender Linux de mejor manera, ¿no? Bien, terminó de hacer la instalación, le damos OK y ya está instalado Google Chrome. Venimos acá, ponemos Google Chrome. Te recomiendo desactivar enviar estadísticas y si querés que sea tu navegador predeterminado lo dejas tildado, si no utilizás Firefox, que es con la versión predeterminada que viene y ya tenemos instalado Google Chrome, ¿sí? Te voy a dejar también en la documentación cómo hacer lo mismo pero desde la terminal. También un navegador que te recomiendo que utilices es Brave, ¿sí?, que lo tiene acá en su última versión. Brave es un navegador muy interesante también que puedes usar. Está basado en Chrome, Brave, pero la diferencia que tiene es que evita el rastreo y algo que me pareció muy interesante, deshabilita lo que es la publicidad, ¿sí?, de los sitios, hasta también de YouTube, ¿sí?, no te va a mostrar publicidad. Lo que sí te pido es que lo desactives la función en nksystemas.com porque nosotros tenemos alguna publicidad, ahora te voy a mostrar cómo es, para desactivar en determinados sitios, ¿sí? Ten en cuenta que eso nos ayuda a nosotros a crecer, ¿sí? Fíjate, pones directamente, ni siquiera hay que ir a buscar porque esto está en inicio, seguramente en internet, como podés ver, tenés todas las herramientas, ¿sí? Fíjate que tiene hasta Transmission, que es un programa para descargar torrent, y acá tenemos Brave, ¿sí? Esto es Brave. Te lo recomiendo, dale una prueba, un vistazo, porque es muy interesante este navegador. Como puedes ver, nosotros tenemos alguna publicidad, pero lo que te pido es que desactives, ¿sí?, bajar esto en este sitio, en nksystemas.com, para que muestre la publicidad. Fíjate que no es invasiva y la verdad que nos ayuda mucho a seguir manteniendo y sosteniendo el sitio, ¿sí? Si puedes visitar alguna y que te interese, mejor, ¿sí? Nos das una mano. Y acá, como puedes ver, vas a ver toda la publicación de MX Linux, los distintos Linux, los cursos, ¿sí?, que tenemos de Linux sobre todo. Bien, algo que me pareció muy interesante también es el apartado de aplicaciones que tiene. Vamos a MX Herramientas y una opción que me pareció, la verdad que muy interesante, es la opción de Snapshot. Nos va a pedir la contraseña de root. ¿Para qué sirve esto? Y básicamente acá le vamos a poder dar un nombre a nuestro snapshot y va a tomar una captura, una imagen, digamos, de nuestro sistema operativo. ¿Sí? El espacio utilizado en el root es de 6 GB, espacio libre 11 GB. ¿Sí? Le damos siguiente, acá en home barra snapshot va a dejar la imagen, ¿sí?, una imagen ISO. Esto lo que va a permitir es, acá le podemos dar cuentas reservadas para respaldo del personal o para distribuir a otros, ¿sí? Esto lo que nos permite es llevarnos toda la configuración y todos nuestros documentos, música, las descargas, el escritorio, todo lo que tenemos en el perfil del usuario, va a ser una imagen para poder hacer una instalación posterior. ¿Sí? Si se nos rompe nuestro Linux o queremos llevar esta misma imagen con toda la configuración y nuestra información a otra máquina, lo vamos a poder hacer, ¿sí? Si tenemos máquinas virtuales, mejor todavía porque es más simple.
Acá si le damos siguiente va a ser un proceso de creación de imagen y nos va a hacer un punto ISO que después con Rufus la ponemos en un pendrive y booteamos y hacemos la instalación y directamente nos va a traer todo el escritorio y todo el contenido de nuestro usuario. La verdad que una opción muy interesante, ¿sí? Tiene mucha funcionalidad, ¿sí? Configuración de teclado, también Conky, que es son complementos para mejorar la interfase, ¿sí? de nuestro escritorio. Muy interesante. Después vamos a ver, no puedo evitar venir a la terminal, sí, a mí me gusta la terminal, así que, como te digo, puedes usar apt, ¿sí? Cuando vas a usar la terminal, como estamos usando el usuario tradicional, fíjate que nos damos cuenta porque tenemos un signo pesos, ¿sí? Tenés que usar siempre la palabra sudo antes. Si no, haces sudo guión medio y pones la contraseña de root. Fíjate cómo cambia el prompt y nos dice que ahora somos root. Y además tiene un signo numeral adelante para identificarlo. No es recomendable si estás empezando en Linux a usar esto. Así podrías instalar software sin ningún problema. Si das exit, volvés a tu usuario, ¿sí? Ahí cerró la sesión de root y nos quedamos en el usuario. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, sudo apt install neofetch, ¿sí? Que es un complemento. Ahí cuando queremos hacer una instalación nos va a preguntar la contraseña. En este caso del usuario root, ¿sí? En este momento lo que está haciendo seguramente es bajando actualizaciones. Algo que te recomiendo que hagas primero. Lo primero que tenés que hacer, ¿sí? En este paquetito verde, fíjate cómo me está mostrando que está haciendo un proceso de actualización, ¿sí? Si yo le doy a actualizar ahora, fíjate que me va a preguntar automáticamente. Contesta sí a todas las preguntas, ¿sí? O sea que si hay alguna pregunta en el medio de algún software, le va a dar que sí, sí, fíjate, va a actualizar muchas herramientas, va a llevar a la última versión de software de los repositorios, por ejemplo VLC, que es un reproductor, y si le damos acá, va a ser, cuando termine de hacer la actualización, cierra esta ventana automáticamente y te olvidas. Vamos a limpiar. Bueno, como puedes ver, está bloqueado, está tomando otro proceso, ¿sí? Que vamos a ver cuál es, haciendo lsoft /var /lib /dpkg /log, que es básicamente visualizar qué es lo que está bloqueando ese proceso que no nos deja actualizar. Y como puedes ver, es el paquete de MX que lo que está intentando hacer es la actualización. Si acá le damos sudo kill -p, que es el proceso 4030, -9 le damos, ¿sí? Va a matar ese proceso. Y ahora si quiero hacer la actualización de NeoFetch, por ejemplo, que es un paquete para ver, esto es lo que hace NeoFetch. Me muestra un logo y la distinta información que tiene, ¿sí? El nombre del equipo, nombre del usuario, @nombre del equipo, te dice qué sistema tenés instalado, está instalado en una plataforma virtual, el kernel, ¿sí? La versión de kernel, que es importante a veces saberlo justamente para actualizar. Tu entorno de ventana, que es XFCE, ¿sí? Te da información sobre también el procesador, la memoria, ¿sí? Un pequeño script para que muestran muchos y es muy interesante tener. También si queremos ver las particiones, cfdisk, ¿sí? Recordá que siempre vas a tener que usar sudo adelante. Vamos a ver las particiones. Fíjate que nos dejó 30 megas libres. Acá tenemos la memoria swap, ¿sí? Como puedes ver, es la memoria swap, el área de intercambio. Esto lo que hace básicamente es descargar de la memoria RAM a un archivo o una porción del disco rígido para que libere la memoria justamente y sea más eficiente el uso de los recursos. Y este es el sistema de archivo Ext4, que es la raíz, el punto de montaje, ¿sí? El barra, que es lo principal de nuestro sistema de archivo. Acá le vamos a dar Quit. Es muy interesante. Como te digo, podés ir a ver los distintos cursos que vamos dando en NK Sistemas para familiarizarte con la terminal. Esta es la memoria swap, ¿sí? La podemos ver desde un pequeño comando. El tipo de memoria swap que generó
MX automáticamente. Así que me pareció una distribución interesante y quería mostrarla porque tiene, la verdad, muy buenas prestaciones, es muy rápida. Fíjate que hacemos todo rápidamente, no consume recursos prácticamente, es muy estable, ¿sí? Basada en Debian, por supuesto. Fíjate cómo tenés un montón de software para poder jugar que viene ya preinstalado, ¿sí? Después más adelante, cuando seas un usuario más avanzado, seguramente vas a elegir una distribución donde instalás todo lo que necesitas y nada más, ¿sí? Fíjate que viene con Adobe Player instalado, ¿sí? Gestor de ventana, todo para la parte gráfica vas a poder utilizar GIMP, ¿sí? Bueno, Internet viene con Firefox preinstalado, pero como te decía, te recomiendo que instales Brave y le des una oportunidad. También vimos cómo instalar Chrome. Para la parte multimedia me pareció interesante porque tiene el mejor reproductor de todos, que es VLC. Es el mejor reproductor de video multimedia para cualquier plataforma, ¿sí? Para escuchar música vamos a usar Clementine. Y por supuesto tenés las herramientas propias de MX que vienen desarrolladas y tenés que darte una vuelta por acá para ir viendo las distintas alternativas, sí, que nos da. La verdad que es muy interesante esta distribución. Espero que te haya gustado el video. No te olvides de suscribirte y recordá que te dejo el link para NK Sistema para que aprendas un poquitito más con un curso que es totalmente gratis, ¿sí? Bueno, hasta acá y nos vemos en el próximo video.